Existe una gran controversia respecto de quiénes son los gentiles, aquellos de quienes habla el Nuevo Testamento. Para comenzar este video es fundamental recordar que siempre debemos entender las Escrituras a la luz de las propias Escrituras. Hemos venido estudiando y comprendimos quiénes son los herederos de la promesa. Ellos son la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos son la descendencia de Israel. Por lo tanto, pueden ser los gentiles un pueblo distinto y ajeno a las promesas entregadas por Yahweh a Abraham. El profeta Isaías nos señala las siguientes palabras: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo lo que había de venir ya estaba anunciado en el Génesis y en los demás escritos de Moisés. Yahweh ha anunciado lo por venir desde el principio. Lo hemos señalado en otros videos. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Lo referente a los gentiles tampoco es algo nuevo, es algo que también ocurrió en tiempos del Génesis. El apóstol Pablo señala en su carta a los romanos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como siempre, la mala lectura de los textos ha llevado a que sean sacados de su contexto. Sin embargo, este texto escrito por Pablo, analizándolo en su correcto contexto, nos ha de llevar a la comprensión de quiénes son aquellos gentiles que aparecen en el Nuevo Testamento. Acompáñenme y descubramos los tesoros que han permanecido ocultos y que es tiempo de sacarlos a la luz. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Elías y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hay cosas que debemos saber y este espacio es para ello. Quédate con nosotros, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Vamos con el tema de hoy. La primera vez que escuchamos hablar de gentiles es en el libro de Isaías. El texto nos dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llegará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles es el territorio que había pertenecido al antiguo Israel, al reino del norte, en tierra de Neftalí, Aser, Zabulón e Isacar, al norte de Samaria, y cercano al territorio de los fenicios en lo que hoy conocemos como el Líbano. Isaías, en este pasaje que hemos leído, nos habla con claridad de este pueblo que hemos hablado en extenso en esta serie de videos, aquel pueblo que había dejado de ser pueblo y había muerto lejos de su Dios, como lo había señalado el profeta Oseas, de ese pueblo que serían esparcidos y de quienes no habría más misericordia. El profeta Isaías continúa con su texto y señala: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y aquí está hablando Isaías de la futura restauración de Israel. El Mesías, representado en un cordero, vendría a redimir a ese asno salvaje que no entendió, a aquellas tribus que habían perdido su herencia, a Neftalí, Zabulón, Aser, Isacar y el resto de las 10 tribus que se perdieron, que eran la descendencia de Efraín. Esta era la esperanza que aguardaban los discípulos. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Nuestro Mesías vino a la tierra de Galilea. La mayor parte de su ministerio la desarrolló ahí, pues aquellas eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, que debía venir a rescatar. Al final de su ministerio, concentra su actividad en la tierra de Judá y en Jerusalén, para convertirse en el cordero del sacrificio durante aquel Pesaj, el Pesaj más importante de todos. Pero volvamos en el tiempo, para llegar a la comprensión del tema que nos convoca hoy. Como bien sabemos, la bendición que Yahweh le entregó a Abraham, posteriormente pasó a su hijo Isaac y posteriormente a su nieto Jacob, quien se convierte en Israel. Leemos en Génesis: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán,
hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. El texto nos señala que la descendencia de Jacob llegaría a ser multitud de pueblos. Encontramos aquí que multitud es la palabra hebrea kahal, que significa una asamblea, y pueblo, cuya palabra hebrea es am, que nos habla de una unidad congregada, de una congregación, am, aquel pueblo que llegaría a ser no pueblo, según la profecía del profeta Oseas, los Ami, lo que hemos analizado extensamente en videos anteriores. Jacob va a confirmar esta bendición que está sobre él. El texto del Génesis continúa y nos señala: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La descendencia de Israel sería como el polvo de la tierra, y se extendería por toda la tierra, y todas las familias de la tierra serían benditas en él y en su simiente. Jacob, a su vez, debía transferir esa bendición a sus descendientes, pero esta no iba a pasar a su primogénito, el cual es Rubén, debido a que éste va a perder la primogenitura. El primer libro de Crónicas nos señala refiriéndose a la genealogía de los hijos de Jacob, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos. Mas el derecho de primogenitura fue de José. José tiene la primogenitura, al ser el primogénito de Raquel, y esta fue dada a sus hijos. Y aquí nos topamos con un evento que nos va a hablar acerca del futuro. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, saliendo del seno de la familia de Jacob. Se fue lejos a una tierra extraña. Ahí vivió como extranjero, hasta que llegó a ocupar el segundo puesto solo detrás del faraón de Egipto. José se establece en Egipto y tuvo descendencia en aquella tierra. El texto del Génesis nos dice: y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José se casa con Asenat, hija de un sacerdote de un dios pagano. Los hijos de José van a crecer en una tierra extraña, en una realidad distinta de la de su abuelo Jacob y de su familia hebrea. Van a crecer en Egipto como unos gentiles, alejados de la promesa de Israel. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo, José, viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: he aquí, yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Tal como el texto lo señala, Yahweh multiplicaría la descendencia de Israel y lo pondría por estirpe a las naciones. E Israel, quien es Jacob, adopta a los hijos de José, a Manasés y a Efraín, como hijos suyos, como sus primogénitos, como Rubén y Simeón. Manasés y Efraín pasarían a formar con toda la legalidad de la herencia de Israel, hijos de quien pasó a tomar la primogenitura de Jacob, José. En realidad, no es Isaías quien va a referirse por primera vez con el término de gentil. Es Jacob quien lo utiliza. El libro del Génesis ya lo había mencionado, solo que las traducciones del texto no han permitido visualizarlo.
Leamos este pasaje bíblico que resulta fundamental para comprender el desarrollo de la historia. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo, pues, acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. La bendición de Jacob recae en el hijo menor de José, en Efraín. De Abraham pasa a Isaac, de Isaac Jacob, y de Jacob a Efraín. Y de él vendría la multiplicación de naciones, tal como su nombre. Efraín fructificaría, y su descendencia sería como el polvo de la tierra, aquella que se extendería al occidente, al oriente, al norte y al sur, por toda la tierra. La Biblia del Oso, que es una traducción de los textos hebreos realizada por Casiodoro de Reina en 1569, nos señala en el versículo 19: mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, porque él vendrá a ser un pueblo y será también acrecentado, pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente será plenitud de gentiles. He aquí los gentiles. La plenitud de gentiles es la descendencia de Efraín, tal como lo hemos explicado en extenso en los videos anteriores de esta serie. Israel se fue de la presencia de su padre y fue esparcido por todos los rincones del planeta, al occidente, al oriente, al norte y al sur, siguiendo otros dioses, dejando de lado todos los mandamientos de Yahweh su Dios, haciéndose imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adorando a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. Yahweh, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. He aquí la parábola del hijo pródigo. La descendencia de Efraín se fue por el mundo en busca de sus deleites, convirtiéndose en un pueblo gentil, y ya no guardaría la ley de Yahweh, no guardaría sus fiestas, que perdió su herencia, que se alejaron de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, que no había misericordia para ellos y que habían dejado de ser pueblo de Yahweh. El profeta Amós señala sobre este pueblo que dejó de ser pueblo. He aquí vienen días, dice Yahweh el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Yahweh, y no la hallarán. Ese pueblo que continúa disperso ha buscado su palabra, pero no la hallarían. Ese Israel que murió se ha empeñado en buscar de su palabra, pero no logra encontrar la verdad. Es así que surgen centenas de denominaciones que creen tener su verdad, pero que se alejan cada vez más. El relato del Génesis nos señala: y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Sin embargo, Jacob supo quién era Manasés y quién era Efraín. Jacob estaba ciego en parte, tal como lo estaría Israel en el futuro.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, porque yo quité sus pecados. Cuando entre la plenitud de los gentiles, que es aquella descendencia de Jacob, que había dejado de ser pueblo y por quienes nuestro Mesías dio su vida, entonces todo Israel será salvo, derribando los muros de separación entre ambos pueblos, Judá e Israel. Notemos un detalle importante en la bendición de Jacob a sus nietos. Efraín estaba a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Sin embargo, con su mano derecha bendice a Efraín y con su mano izquierda a Manasés. Israel hace una cruz con sus brazos al momento de dar la bendición que había sido dada a Abraham. Este es el pacto por el cual vendría la redención de la descendencia de José, a través de una cruz. Recordemos que quien hace el pacto es el principio y el fin, el Aleph y la Tav. Esta última es la última letra del alefato, cuya escritura en el paleo hebreo era justamente una cruz, y el significado de aquella letra es pacto. El pacto vendría en forma de cruz, tal como Jacob bendijo a los hijos de José. Jacob adopta a dos jóvenes, que son los hijos de José nacidos en Egipto, alejados del pacto de Yahweh hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, que crecieron en otra realidad, cuya madre era hija de un sacerdote de un dios pagano. Dos jóvenes que eran de la descendencia directa de Abraham, pero que no lo sabían, y que fueron adoptados por Jacob como sus hijos, como sus primogénitos, como Rubén y Simeón, tal como nosotros que estábamos alejados de las promesas, como lo señala Pablo a los Efesios y a los Romanos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Las palabras de Pablo se aclaran comprendiendo todo el contexto de las Escrituras, tal como Efraín y Manasés, gentiles en su origen, alejados de la herencia de Abraham, vinieron a ser adoptados por Jacob, tal como nosotros hoy. Y como se lo explica Pablo a los romanos, porque no hay nada nuevo bajo el sol, lo que fue volverá a ser, por lo cual hemos recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre, y nos hizo herederos, herederos de Dios, porque la ley nos perseguía. Por nuestra transgresión estábamos alejados del pacto y de la ciudadanía de Israel. Pablo le señala lo mismo a los Gálatas, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar, apoyado en su vara. Jacob adoptó a los hijos de José, tal como el Padre nos ha adoptado a nosotros y nos ha hecho herederos de la promesa, cuando ya no teníamos derecho a ella. Hoy queda aún por cumplirse la profecía de Jeremías, la que está destinada para este último tiempo. Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Yahweh, y anduvieron en pos de dioses ajenos y les sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. No obstante, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más: vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino: vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos.
Jeremías señala lo que Oseas también va a señalar. Los arrojaré a una tierra que no conocisteis, y ahí adoraréis a dioses ajenos. Oseas había señalado, los esparciré, no tendré misericordia, y no serás más mi pueblo. Sin embargo, sí tendría finalmente misericordia de ellos. Por lo tanto, para este tiempo no se hablará más del éxodo de Israel de la tierra de Egipto, sino del que viene, donde subirán los hijos de Israel de todas las tierras donde fueron esparcidos, del occidente, del oriente, del norte y del sur, y volverán a ser un solo pueblo. Enviaré a muchos pescadores, dice Jeremías, y los pescarán. Yeshua en tierra de Galilea de los gentiles señala las palabras de Jeremías. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Justamente en aquellas tierras que había pertenecido al reino del norte, las cuales perdieron la herencia, la descendencia de Efraín, que se volvieron gentiles, pero que volverían. Y una vez que vuelva la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. El profeta Isaías había señalado: las generaciones nacidas en el destierro regresarán y dirán: necesitamos más espacio, este lugar está lleno de gente. Entonces te preguntarás: ¿quién me ha dado todos estos descendientes? Pues la mayoría de mis hijos fueron muertos y los demás llevados al destierro. Aquí me quedé solo. ¿De dónde viene toda esta gente? ¿Quién dio a luz a estos niños? ¿Quién los crió por mí? Esto dice el Señor soberano: mira, les daré una señal a las naciones que no temen a Dios. Te traerán a tus hijos pequeños en sus brazos, traerán a tus hijas sobre los hombros. Es tiempo de que Israel despierte, que aquellos que están en el destierro regresen, que vuelvan de todas las tierras donde fueron arrojados, que vuelva la plenitud de los gentiles para que todo Israel sea salvo. Nabucodonosor tuvo un sueño y vio los reinos que gobernarían y mantendrían cautivo a Israel. Primero al más esplendoroso, a Babilonia, donde él mismo era la cabeza, quien se había llevado cautivo a Judá hasta sus tierras y había destruido el templo de Jerusalén. Pero quien conquistaría Babilonia y daría libertad a Judá para volver a Jerusalén y reconstruir el templo fue Ciro, rey de Persia, de quien Esdras señala: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Yahweh, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ciro es una imagen del futuro Mesías, quien ha de venir a destruir a Babilonia en el último tiempo y dar libertad a los hijos de Israel. Durante el reinado de Ciro no se cumplió todo lo profetizado. A pesar que Ciro les dejó ir, seguían bajo su yugo, y más adelante del yugo de los griegos, y posteriormente bajo el yugo romano, hasta hoy. Roma, con el paso de los siglos, dejó el poder político y militar para vestirse de mujer, de una ramera. Roma encarna todo lo que representa Babilonia y ha seducido a ese Israel que continúa disperso. La descendencia de Abraham continuó en el exilio y muerto lejos de su Dios. Aquellas palabras deben cumplirse al final de los tiempos, cuando entre la plenitud de los gentiles. Entonces todo Israel será salvo. El exilio de Roma dura hasta nuestros días, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, dice Isaías. Ese es el cumplimiento de la redención de Israel, tal como lo señala el apóstol Pedro. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Dios no es infiel. Él hizo un pacto perpetuo con Abraham y su descendencia, y Él ha de cumplir su palabra. Aquel pueblo que había sido esparcido, que no había alcanzado misericordia, que había dejado de ser pueblo, es la descendencia de Efraín, a quien bendijo Jacob y lo adoptó como su hijo, y había de recibir la herencia. Es de Efraín de quien había de salir la plenitud de los gentiles, aquellas naciones que serían esparcidas por el occidente, por el oriente, por el norte y por el sur. Ha llegado el tiempo donde no se dirá más: vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino: vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado. Ha llegado la hora de convertirnos en pescadores y pescar a ese pueblo y traerlos de vuelta desde todos los rincones donde fueron dispersos, para que vuelvan a la promesa que fue dada por Yahweh a Abraham y a su descendencia por estatuto perpetuo. Hoy hemos llegado a conocer las raíces de nuestra fe y hemos llegado a la comprensión de que la historia de Israel es nuestra historia. La historia de Israel es tu historia. Hasta aquí nuestro video de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Estaremos subiendo videos continuamente, así que dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Mi nombre es Gabriel Elías y esto es Debes Saberlo. Nos vemos en la próxima.